hermanos, yo les voy a pedir que prestemos mucha atención, pues tenemos el privilegio de tener entre nosotros una visita muy especial, nuestra hermana, nuestra misionera de la Iglesia Semillas, nuestra hermana Rocío, bienvenida. Sé que usted va a exponer, así que por favor un fuerte aplauso. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias al pastor Vichy y a todos. La verdad ha sido muy bonito conocer este lugar donde se reúnen, donde se congregan. Y bueno, mi nombre es Rocío Poma y estoy feliz preparando un proyecto misionero para posiblemente salir a Eurasia, como ustedes lo pueden ver aquí. Eurasia es una zona del planeta, se puede decir, que queda justamente entre Europa y Asia. Y bueno, ahí quedan varios países y dos de ellos es Turquía y también Georgia. Entonces, estos países son interesantes en primer lugar porque permiten entrada libre a los ecuatorianos, solamente con nuestro pasaporte. En Turquía podemos estar por 3 meses sin necesidad de visa. Y en Georgia es aún mejor porque podemos estar 1 año sin visa. Entonces, durante 2 años me he estado preparando para salir a este viaje con la organización Open Bolivia u Open Latino, que así se llama. Y es algo interesante porque cuando yo empecé toda esta preparación, que era un anhelo que ya había en mi corazón hace muchos años, para mí era como muy grande, ¿no? ¿Dónde, Señor? ¿Quieres que te sirva aquí? ¿Quieres que te sirva en Ecuador? ¿Quieres que te sirva en...? Para mí, los países o las zonas de más necesidad eran África y América Latina. Yo decía, estas zonas son las que tienen más necesidad. Sin embargo, durante la preparación vimos los bloques religiosos. Y dentro de los bloques religiosos hablamos sobre el Islam. Y para mí, antes de ver todo eso y antes de estudiar todo esto, para mí los musulmanes pues eran unas desconocidos, otras guerrilleros, malos, que aborrecían a Dios, porque ahí nace el Evangelio. Si ustedes pueden ver en nuestro mapa, todo el mundo, es justo la zona donde inicia la iglesia primitiva. Turquía es la zona donde Pablo llega con sus viajes misioneros. En la Biblia le llaman Asia, ¿no? Asia Menor. Entonces desde ahí empieza y desde ahí nace. Yo digo, wow, si ahí nació debe ser muy grande la iglesia. Y las personas que no creen pues es porque no quieren, ¿no? Sin embargo, durante toda esta preparación y viendo el Islam y la historia del Islam, resulta que no, que esta zona hoy por hoy es la zona menos alcanzada de todo el mundo. Y hay un 98% de personas musulmanas que nunca se les ha presentado el Evangelio, que no tienen acceso al Evangelio. Como nosotros, ¿no? Nosotros quizá en nuestro medio, si alguien no cree en Jesús, pero en algún momento tiene una inquietud, dice, ok, voy a una iglesia, o conozco, al menos tengo un familiar que es cristiano, o puedo acercarme a una librería y comprar la Biblia, ¿no es cierto? O incluso en el internet no me descargo la Biblia o algún libro cristiano. Pero acá no. Acá muchos de ellos no conocen porque no hay en su medio personas que les hablen de Dios, iglesias a las que puedan congregarse, o no tienen acceso a la Biblia porque en alguno de esos lugares es ilegal portar la Biblia. Y llega a mis manos un libro que se llama Sueños y Visiones en el Mundo Musulmán. Y me llamó la atención porque dije, ok, ¿qué es esto, no? Y resulta que era un libro de testimonios donde las personas tienen visiones y tienen sueños con Jesús. Ellos llaman a Alá, porque así le llaman a Dios, llaman a Alá y pidiendo ayuda, buscando refugio. Nosotros sabemos, y ahora que conocemos a Cristo, ¿no es cierto?, que nuestra alma no tiene paz hasta que no lo conozca a Él. Ellos empiezan a buscar, ¿no? Y llaman a Alá, invocan a Alá, y resulta que sueñan con Jesús, que ellos le llaman Isa. Y sueñan él, la mayoría de los casos, con vestiduras blancas, ¿sí?, con un rostro resplandeciente, y los llama y les dice, ven y sígueme. Y ellos se despiertan
y de repente dicen, ¿pero cómo? Y pasan años, meses, buscando Biblias, buscando un cristiano, buscando una iglesia y no lo encuentran. Y cuando yo veo esta realidad, digo, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué no hay personas ahí que les hablen del Evangelio? Y hay muchas razones, pero la principal es que como iglesia nosotros no hemos tratado de alcanzarles. Por el peligro, sí es peligroso, pero tenemos un Dios que es más poderoso. Amén. ¿Sí? Que está lejos, sí, pero así de la misma manera hubo personas que viajaron hasta acá y nos trajeron el Evangelio hasta América Latina, ¿sí? Y para ellos no lo vieron demasiado lejos porque lo hicieron, y por eso hoy nosotros conocemos, y quizás sea bueno ver y ser generosos con ellos para llevarles también el Evangelio para que ellos no conocen. Hay generación tras generación tras generación que lo único que conocen es el Islam. Entonces empecé a orar por ellos, y mi oración fue: Señor, ayúdales, envía más obreros allá, Señor, y los que van, protégeles, ¿sí? Y cuando Dios habla mi vida de ellos, también me llama a mí a ir por ellos. Dentro de estos obreros que yo oraba, Señor, envíales, pues yo también estaba. Y Dios puso ese sentir en mi corazón de alcanzarles con el Evangelio. Por la provisión de Dios encontré esta organización que es Open y que justamente trabaja en esta zona que se llama Ventana 1040. Si algunos tienen una hojita, ahí donde hay información de la Ventana 1040. Y así empezó todo, ¿sí? Entonces, el proyecto Eurasia es visitar por 4 meses estos dos países, tanto Turquía como Georgia, y ver formas en las que pueda integrarme a un ministerio, a algún equipo. Hay una iglesia pequeña ya, en la cual llegaré, y con quienes vamos a trabajar para extender el reino en estos lugares. Y bueno, el viaje está planificado para agosto, para mediados o fines de agosto más o menos, y el presupuesto que hasta ahora se necesita pues es $4,600, de los cuales, gracias a Dios y por su provisión, ya tenemos el 90%. Y bueno, si alguien quisiera unirse a esto, ya sea financieramente o en oración, son bienvenidos. Cada semana hemos estado enviando cartas de oración para que podamos ser más específicos en nuestras oraciones con respecto a estas zonas no alcanzadas. Como iglesia estamos pensando en alcanzarles, pero también debemos orar para que Dios abra puertas en este lugar. Entonces, si alguien quisiera unirse, pues son bienvenidos. Al final hay una hojita que es esta hojita de aquí, donde me pueden dejar sus datitos, nombre, celular, correo, y luego yo me puedo contactar con ustedes para enviarles la carta de oración. Si quisieran más información, entonces me pueden dejar sus datitos aquí y podemos seguir en contacto. Y también he traído unos pequeños cuadritos, ¿sí? Que son pintados a manos, es uno de mis hobbies, y que están a la venta. Si alguien quiere, pues a $2, si alguien me quiere apoyar de esa manera, también lo pueden hacer. Y eso, hermano, les agradezco mucho por este tiempo, y como les digo, son bienvenidos a participar de la obra del Señor en oración, en finanzas, con los cuadritos o como ustedes gusten. Muchas gracias. Espíritu me ayuda siempre.
tú me alientas, siempre en victoria tú me llevarás. Mano me sostiene, Espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Pero esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante que no ha sido difícil de preparar porque habla acerca del matrimonio. Yo estoy casado, ¿verdad? Entonces, no ha sido fácil para mí. Me lo encargaron a mí porque me dijeron, no quiero que mi esposa me pegue en la casa, entonces prepáralo tú. Entonces, voy a revisar esto, ¿ya? Siguiendo con nuestra serie de Efesios, si José puedes poner Efesios 5, de 25 al 33, vamos a hablar un poco acerca del matrimonio, ¿sí? Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Padre amado, gracias porque en esta mañana nos tienes aquí reunidos para aprender de tu palabra. Señor Dios, para conocer lo que tú nos quieres decir, lo que nos quieres enseñar y dar a conocer mediante tu hermosa palabra. Cuídanos en esta mañana, Señor Dios, y dándonos la inteligencia y la sabiduría para poder comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. El matrimonio es como una mesa, en donde hay dos personas que están sentadas, que es el esposo y la esposa, donde Dios en esa mesa suple todas las necesidades del matrimonio, dentro del matrimonio que existen. Ahora, el hombre no las tiene y la mujer tampoco, sino que Dios las pone. Dios suple las necesidades que tienen los dos. Ahora, la diferencia de esta mesa, que es una mesa larga, en donde los utensilios que tienen son aproximadamente de 1 metro de largo. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Uno por sí mismo no puede alimentarse, no puede suplir sus necesidades, pero estas necesidades no siempre son del cuerpo, también son otro tipo de necesidades, recalcando de esta manera. Entonces, cada uno no se puede servir a sí mismo porque estos utensilios son demasiado largos, entonces lo que pueden hacer es suplir las necesidades de su cónyuge. De eso se trata el matrimonio. No se puede servir a sí mismo, lo único que se puede hacer es darle gracias a Dios, tomar estos utensilios y suplir las necesidades del cónyuge. De esto trata el matrimonio. No trata de servirse a uno mismo, porque si uno usa sus propios utensilios, no va a servir a su cónyuge, sino que la va a lastimar y la va a herir con sus propios utensilios. En un matrimonio, el cónyuge entre cónyuges entienden que uno mismo no tiene lo que ella necesita, pero su padre se lo ofrece si él se lo pide. Como dice la Biblia, pedid y se os dará. Así dice la Biblia. Cuando tú pidas sabiduría a Dios, pídesela a Dios y Él te la dará abundantemente. Entonces de eso trata el matrimonio, que entre cónyuges pidan a Dios lo que necesitan, las necesidades, Él las pondrá en la mesa y ustedes van a poder servir el uno al otro. Hay matrimonios hermosos en donde entienden que el matrimonio es servir primeramente la necesidad de otra persona y no ser servido. Después hay otros matrimonios que se sientan a la mesa y todo lo que necesitan lo tienen ahí en la mesa y necesitan servir a la otra persona, pero no lo hacen, sino que cogen sus utensilios y lastiman a esa persona porque piensan en su corazón, no, yo sé lo que tú necesitas es anormal, lo que tú no necesitas no es eso, yo sé lo que tú necesitas. Cuando a veces uno no sabe lo que esa persona necesita. Ayer conversando con mis papás acerca de ese tema, yo le decía, es tan complicado, porque dentro de un matrimonio, un hombre cuando necesita algo lo expresa, lo dice. Tengo calor, tengo hambre, necesito esto, me falta un abrazo, necesito esto, necesito aquello. Pero por parte de la mujer quiere que nosotros adivinemos lo que ellas piensan que ellas quieren. Entonces yo le decía, es complicado, porque digo, que no es más fácil decirle, mira, esto me pasa, esto tengo, esto sucede. Comunicarlo, pero me dice, ok, la teoría es fácil, la práctica es la difícil, porque no siempre se da así. Entonces, todos necesitamos, como dentro del matrimonio, todos necesitan servirlas primeramente lo que son las necesidades de su cónyuge. No ponerse primero, sino servir, no ser servido.
Entonces, el matrimonio es para servir, no para ser servido. Y esto es para hacer un retrato de Dios sobre la faz de la tierra y poder servir a otros. Eso es lo que da a conocer a Dios. Porque ustedes saben que Dios creó el matrimonio para representar la relación entre Cristo y la iglesia. Para eso se creó el matrimonio. Es lo que nosotros vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a tratar el texto bíblico. Si puedes, José, poner Efesios 5, del 25 al 33. Vamos. Dice, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son unos. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Ahorita acabamos de ver de que durante todos estos versículos solo le da de izquierdazos al hombre. Le dice, haz esto, aquello, y a la mujer le dice, no, tú solo respeta. Y a los hombres nos cae a palo encima, entonces digo, no es justo. O sea, solo al hombre le da duro y a la mujer no, pero ahora se entiende que cuando el hombre está amando a su esposa, está sirviendo a su esposa, sus necesidades, entonces ella va a responder con respeto. Porque si no hay amor, no hay respeto. Si un hombre no está amando a su esposa, no hay respeto. Entonces, vamos a ver el versículo 25. ¿Es el 25? Gracias. Nos dice, para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Entonces vamos a ver el primer punto de esta mañana, que se titula ¿Cómo el esposo debe amar a su esposa? Entonces, notemos que Pablo inicia con una palabra muy importante, que dice, ame. No le dice, ya la amaste, o la estás amando, te dice, ame. Ahora, mañana y para siempre. Es una palabra que está en acción, que está en proceso. Dice, ama hoy día, ama mañana y ama siempre. Esta misma se encuentra, como les digo, en movimiento. Lo que es hermoso aquí es que Pablo usa una palabra de amor que normalmente no se está usando, no se usa cotidianamente. La palabra que usa el apóstol Pablo, no se usa en ningún código doméstico fuera del Nuevo Testamento, que esta palabra, que es amor, que es ágape. Ahora, podemos caer en cuenta que ¿por qué Pablo usó esta palabra? Y fue tan significativo la elección de esta palabra en general. Pablo podría haber usado eros, o también filias, que es otra definición de amor, pero usó el amor ágape. Pudo haber usado cualquiera de estas otras definiciones de amor, pero él se fue por ágape. Ágape es la palabra principal que Pablo da a conocer porque demuestra amor desinteresado. Es un amor que no muestra interés, que no busca algo a cambio de lo que está dando. Por eso usa esta palabra, el amor ágape, el amor incondicional. De aquí viene el título de este sermón, que es el amor desinteresado dentro de un matrimonio. El amor que no tiene interés, que no espera algo a cambio. Este amor ágape no se puede ganar, no se puede merecer.
no es un amor que es abnegado y orientado hacia los demás. No orientado a mí mismo, sino orientado a los demás. No solo dentro del matrimonio, sino fuera del matrimonio. Es un amor hacia los demás que no esperamos nada a cambio. Hacemos algo sin esperar algo. Este tipo de amor desvía la atención del yo y lo centra en otros. Por eso Pablo usa esta palabra, porque define el amor que necesita dar a conocer, que es el amor que debe haber dentro de un matrimonio, que es un amor desinteresado. Ese es el tipo de amor. Porque a veces hay la mayoría de personas que dicen, yo voy a hacer esto para que ella me dé esto. Entonces ese no es un tipo de amor, porque estamos esperando algo a cambio. Porque de esa manera no estamos supliendo las necesidades del cónyuge, sino estamos supliendo nuestras necesidades porque hacemos algo para obtener algo. Entonces no estamos sirviendo a otra persona. Ahora, ¿por qué nos dice un amor desinteresado? Porque aquí lo compara con Cristo, porque nos dice, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Entonces, ¿cómo fue el amor de Cristo? El amor de Cristo fue desinteresado, la salvó, la redimió, la purificó, la perdonó y la liberó. Entonces, ¿por qué usa el amor ágape? Porque es el amor que tuvo Cristo con la iglesia. Fue un amor desinteresado. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero no esperaba algo a cambio. Por eso lo usa el amor de Cristo con la iglesia, porque es el amor que necesita dentro del matrimonio. En el versículo 27, del 26 al 27, que nos dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Ahora, ¿por qué usa esta definición? ¿Por qué nos dice de esta manera? Que nos dice que la hizo a la iglesia santa, pura e intachable, la limpió. ¿Por qué nos dice y ahora cómo se demuestra dentro del matrimonio? Notamos algo único en la lista de actividades que menciona el apóstol Pablo. Vamos a resaltar lo que es limpieza, lavado, sin mancha, arruga y cualquier otra imperfección. Ahora, ¿qué les recuerda estas palabras? ¿Qué connotación tienen estas palabras? Podemos ver que estas palabras en cierta forma describen el trabajo que tiene una mujer dentro de la casa, las cuales ella es el trabajo de la mujer en el hogar, en el cual Dios lo puso como el modelo del esposo a seguir. Así lo pone el apóstol Pablo. Jesús es el modelo para el esposo. ¿Por qué? Porque Jesús lo pone como el esposo y la iglesia como la esposa. Entonces dice, ese es el modelo que deben seguir. Como Cristo la hace la iglesia santa, pura e intachable. Entonces, si nosotros damos cuenta, si hacer el trabajo de las mujeres es servir al otro, entonces ese es el amor que debe tener un hombre con su mujer. ¿Por qué? ¿Qué hace una mujer en la casa? Limpia, lava, sirve al esposo, a los hijos, y de la misma manera tiene que ser el esposo. Porque durante tiempos en nuestra sociedad se dice, no, el hombre no tiene que lavar platos, el hombre no tiene que lavar ropa, el hombre no tiene que hacer aquello. ¿Por qué? Porque el papel del hombre solo estaba centrado en lo que es la oficina, lo que es el trabajo más forzado, a diferencia de la mujer. Ahora, el apóstol Pablo no está llamando una inversión de roles, es decir, no, la esposa tiene que estar en una oficina y el esposo en la casa. No está llamando a la inversión de roles, sino que está dando a conocer que así como la esposa sirve dentro del matrimonio en la casa, así mismo el hombre debe servir a la esposa dentro del matrimonio. Porque recordemos que el matrimonio es de dos, es esposa y esposo. Los dos están a veces en problemas, en constantes conflictos, pero es los dos. Porque los hijos son el fruto del matrimonio. Entonces los dos son los que están en el campo de batalla, están en la mesa sentados, supliendo sus necesidades, las cuales son dadas por Dios.
Entonces son entre dos. No podemos decir, no, es que los hijos son el fruto del matrimonio, el fruto lindo del matrimonio, pero no son el matrimonio. El matrimonio es de dos. Entonces, como les digo, no es que Pablo esté llamando a una inversión de roles, sino que Pablo nos está dando a conocer, así como Cristo vino, se despojó de su trono, se despojó de donde él estaba y se hizo siervo, sirvió a la iglesia y murió por ella, así mismo nosotros tenemos que ser. Tenemos que, como esposos, despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos del yo quiero, del yo necesito, del yo puedo, y servir a nuestra esposa. Porque eso es lo que nos llama a ser Cristo, a servir y no ser servidos. Porque muchas veces cuando nosotros mismos nos intentamos servir, lastimamos a otra persona. A veces, pues les digo, como nosotros como hombres pensamos lo que las mujeres piensan que necesitan. Y nosotros no sabemos porque no nos comunican. Un pastor en otra iglesia estaba dando un ejemplo sobre eso y dice que lo ponía como ejemplo que a veces la esposa llega a la casa y dice que está cansada, tuvo un mal día y necesita un abrazo. Entonces el esposo viene y la abraza, la que era viendo y le dice, no, tú necesitas más. Le dice, tú necesitas más. Entonces la esposa lo empuja y le dice, no, eso es lo que yo necesitaba. Entonces la esposa en su mente dice, no, este hombre no me entiende. Y el hombre dice, no sé por qué no me desea como yo la deseo. ¿Por qué? Porque está supliendo sus propias necesidades. No está viendo por las necesidades de su esposa. Porque de eso trata un matrimonio. Pelear con nosotros mismos, dejar nuestro orgullo, despojarnos de nuestro orgullo y ser siervos. Porque qué difícil es hacer así como Cristo, que lavó los pies de su siervo, lavó los pies de su iglesia. De la misma manera, ¿por qué un hombre no puede servir a su mujer? ¿Por qué no puede hacer, ok, mira, yo hoy día te voy a hacer un masaje, te voy a hacer esto, o necesitas descansar? ¿Por qué no puede? Porque nos dice la iglesia, eso tiene que hacer. Porque a veces nosotros como hombres decimos, es que nosotros hacemos eso, no, dejamos de ser hombres. ¿Cuánto no es así? Si vemos que un marido dice, no, es que yo le lavé los pies a mi esposa, ay no, ella está pateando con el otro pie, cuando no es así. Son actos de amor que llevan a que nosotros estemos amando a nuestra esposa y ella nos devuelva con respeto. Porque eso cuida, protege y cultiva el corazón de la esposa. Las acciones de amor que demuestran que no está buscando su beneficio propio, sino el de su esposa. Ahora, ¿por qué el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Lo vemos en el versículo del 28 al 30, que nos dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Ahora, ¿por qué? Aquí viene el por qué. Nos dice, de esta misma manera, de la misma manera que hemos sido testigos del amor desinteresado de Cristo, los esposos están llamados a encarnar en ese amor desinteresado hacia sus esposas. De esa misma manera, por eso nos dice, asimismo el esposo debe amar. Asimismo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, el esposo debe amar a su esposa. Entonces, así como Cristo amó, así mismo nosotros debemos amar, pero no con un amor interesado, sino con amor desinteresado. Pablo le está diciendo al apóstol, ustedes no son dos personas diferentes, son ahora una sola. Ahora están unidas mediante Cristo y son un solo cuerpo. Los dos funcionan de una sola manera. Son dos personas distintas, pero que se unen para formar un solo equipo. Viéndolo de esta manera, nosotros todos conocemos lo que son los mouse de una computadora.
Hasta ahí estamos claros. Y nosotros tal vez también conocemos lo que son los controles para jugar videojuegos. ¿Sí, verdad? Conocemos. Son dos utensilios distintos, pero los dos sirven para un solo propósito. El ratón abre el juego y el control puedes jugar el juego. Son dos cosas distintas, pero que sirven para un solo acto, para una sola cosa. De la misma manera, son dos personas distintas que se unen para formar un hogar, para formar una familia y ser uno solo. ¿Qué hacer? Entonces, si no lo puedo poner nosotros porque no estoy casado, si ustedes aman a sus esposas, están amando a su propio cuerpo, porque uno se ama, uno se viste, uno se peina, uno se baña, pero sería ilógico decir que uno no se ama a sí mismo, que uno va a herirse, uno va a estar despeinado y no se va a vestir bien. Entonces, así como nosotros amamos a nuestro cuerpo, así estamos amando a nuestra esposa, porque somos un solo cuerpo. Porque cuando un hombre se somete también a su esposa, están amándose en un solo cuerpo, porque ella también es parte de lo que han formado. Ahora, mis hermanos, esta es una regla de oro dentro de las relaciones matrimoniales. Anótenla, si es que quieren. Está en Mateo 7:12. José, ¿puedes mandar 7:12? Mateo 7:12. Para evitar las peleas, los izquierdazos y todo problema, Mateo 7:12 está la clave del matrimonio, que nos dice: porque en todo, haced con los demás lo que queráis que hagan con vosotros. Cuida tu propio cuerpo. Cuídate a ti mismo así como tú amas a tu esposa. Así como tú te cuidas a ti mismo, ama a tu esposa, cuida a tu esposa. Haz contigo con lo que vas a hacer con tu esposa. Si tú vas a amar a ti mismo, ama a tu esposa. Si tú estás amando a ti mismo como el cuerpo, ama a tu esposa. Así como Cristo amó a su iglesia. De la misma manera. Porque en todo lo que hacer con los demás, lo que queráis que hagan con vosotros. Eso nos dice en Mateo 7:12, que es la clave, porque odiar el propio cuerpo es algo, como les digo, ilógico. Porque odiar el cuerpo es lo opuesto a amarlo. Porque parte de ser humanos es tener apegado esa cabecita en la mente que dice: no, yo tengo que amarme a mí mismo. Si no me ama ella, porque yo tengo que amarla. Cuando no es así. A veces muchas personas piensan que dentro del matrimonio el silencio también es amor, cuando no es así. Porque estamos cayendo en el orgullo de callarme a mí mismo por mí, no por la esposa. Pablo nos demuestra cómo es amar a nuestro propio cuerpo. Incluye nutrirlo y cuidarlo, al igual que el resto de todo el pasaje que nos dice cómo deben cuidar el cuerpo, cómo debes cuidar el matrimonio, nutriéndolo, cuidándolo, vistiéndolo, alimentándolo todos los días. Así como Cristo nutría a la iglesia porque eran uno solo. Por eso nos pone a Cristo, nos explica cómo Cristo amó a la iglesia, porque tenemos la expresión más grande de amor. Porque Él amó a la iglesia de un amor desinteresado, cuidó de ella, no esperó que la iglesia le sirva, sino que Él sirvió a la iglesia, dio la vida por Él, dejó su trono, se despojó de todo, de sí mismo, y se entregó a la iglesia. De la misma manera, como les digo, el esposo debe despojarse de todo su orgullo, del yo puedo, del yo quiero, del yo tengo, del yo necesito y del yo, para decir qué necesitamos como matrimonio. ¿Qué necesitamos los dos? No yo, sino los dos. Y por último vamos a ver del versículo 31 al 33, Efesios 5 del 31 al 33, que nos dice:
Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Ahora les digo, todo el versículo está dándole a palos al marido y solo al último le da una cachetada a la esposa y le dice, solo respétale ya. Cuando ya al hombre lo ha dejado medio muerto con todo lo que tiene que hacer. Lo que Pablo hace aquí es retroceder a los principios de Génesis, en Génesis 2:24, para mostrar otra capa más de la unidad entre el esposo y la esposa. Tanto el esposo como la esposa dejan sus familias de orígenes para unirse y formar una nueva unión familiar. Y aquí es en donde este pasaje nos da a conocer su mensaje. Pablo dice, este es un misterio profundo, pero estoy hablando entre Cristo y la iglesia. Él está hablando entre Cristo y la iglesia. El misterio del que habla Pablo es la unidad entre Cristo y la iglesia. ¿Cómo Cristo llega a amar a su iglesia? Este misterio, esta respuesta a este misterio se encuentra en Génesis. En esta cita, a través de la lente de Jesús, vemos reflejado lo que Dios pretendía para su creación. Jesús dejó su lugar donde estaba en su casa y fue en busca de su esposa. De la misma manera que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Entonces, ayer poniéndolo como ejemplo con mi papá, lo decíamos de esta manera. Cuando nos dice, despójense así como Cristo se despojó a sí mismo y se entregó a la iglesia, uno cuando es soltero, vive con sus padres, no tiene que pagar arriendo, no tiene que pagar internet, tiene un lugar en donde llegar, tiene su computadora, su cama, sus cosas, todo lo tiene, no se preocupa por nada. Pero ahora, recalquemos, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Porque cuando el hombre decide amar a otra persona y unirse en matrimonio, se despoja de todo lo que tiene. Se despoja de estar con sus padres, se despoja de todo lo que tiene, todo lo que ha obtenido como soltero, para entregarse a su esposa y hacer un equipo juntos. Asimismo, como Cristo se despojó, dejó su trono, dejó su gloria, para entregarse a la iglesia, asimismo el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa para ser uno solo. Ahora, si nosotros con todo esto podríamos preguntarnos, ¿se sometió Jesús a nosotros como iglesia? Si creemos que la sumisión es ponerse debajo de otro en el servicio, pues sí, eso hizo Cristo. Se puso en el servicio de la iglesia. Él nunca les reclamó nada, nunca les pidió nada, sino que Él solo vino a servir. Vino a servir a su iglesia. Incluso en su vida en la tierra, no vino siendo el rey, siendo el creador, siendo el que creó todo a su alrededor, vino a servir. Vino a servir, siendo el creador de todo. Es como estos videos que vemos en internet de que es el jefe y puso a prueba a sus empleados y se vino a servir. De la misma manera, Cristo se despojó de su trono, se despojó de todo y se entregó a la iglesia. Para nosotros nos ponemos a pensar, si Cristo, siendo el creador de todo el universo, siendo el creador de todo, el dueño de todo, se despojó y se entregó a servir como esposos, ¿qué nos cuesta despojarnos de nuestro orgullo y servir a nuestra esposa? Si nos damos cuenta que un rey, un creador, se despojó de sí mismo, ¿por qué no podemos despojar nosotros también? Si tenemos más fácil. Nosotros no tenemos que morir. Porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Entonces dice, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Pablo, con todo esto, está señalando y está dando eco que dice, de esto se trata el matrimonio, la responsabilidad por el esposo
hace eco en la acción desinteresada de Jesucristo. La acción del esposo es lo que Cristo hizo con la iglesia, es lo que Pablo lo quiere dejar a conocer, que es lo que Cristo hizo en la iglesia, eso los esposos tienen que hacer con sus esposas dentro de su hogar. Porque tenemos que tener en cuenta que en algún momento mi matrimonio y ahora en este momento su matrimonio deben ser un retrato de Dios, de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. En algún momento tiene que ser un retrato de cómo es el Dios con el mundo. Cuando las personas puedan ver ese amor desinteresado, ese amor mutuo entre ustedes como matrimonio, van a poder ver a Cristo como Salvador y Señor de nosotros. Porque es lo que refleja el amor dentro de una iglesia. Ahora vemos el versículo 33. Ya, para que ya nos ha dado duro, pero por lo menos que algo mismo les diga a las mujeres. Que nos dice, por eso le repito, y otra vez vuelve a darle duro al hombre y le dice, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y su esposa debe respetar a su marido. Nada más. Aquí Pablo concluye con esta sección y completa el versículo. Es interesante que Pablo no repite ni las vuelve a reprender a las esposas a que se sometan ni habla al esposo como cabeza. No vuelve a repetir lo que ya vimos en el versículo del 21 al 24. No vuelve a repetir eso, sino que le vuelve a repetir otra vez al esposo: ama a tu esposa, y mujer, respeta a tu esposo. No le vuelve a repetir lo que ya le había dicho. Claro, al hombre sí le repite, pero a la mujer no le vuelve a repetir, porque está dentro del hombre amar a su esposa para que ella responda con respeto. Porque como hombres, como esposos, cuando dentro de un hogar un esposo no se siente respetado, es cuando hay los problemas. Porque como hombres necesitamos de verdad lo que es el respeto. Porque cuando un hombre no es respetado dentro de su hogar, es como si fuera perdiendo autoridad. Es como si no lo necesitara dentro de casa. Si dentro de un matrimonio el hombre llega cansado de todo un día de trabajo, llega agobiado, lo que quiere es descansar, y llega a la casa y la esposa: no, es que tú eres un inútil, no me diste para esto, no me diste para esto, mira, tu hijo es así, asado, cocinado. Y el hombre llega y comienza otra pelea. Porque el hombre necesita respeto. ¿Y cómo obtenemos ese respeto? Amando a nuestra esposa. Si no la estamos amando correctamente, no vamos a recibir respeto. Si no estamos supliendo sus necesidades, no vamos a recibir respeto. Porque es muy difícil, porque un hogar que prospera es aquel en el que las dos personas están supliendo las necesidades de su cónyuge, y un hogar que no prospera es aquel en el que en una sola casa hay dos jefes. No hay un esposo y una esposa, sino dos jefes. Ese es un hogar que no prospera, donde hay dos jefes. Donde dentro de un matrimonio no se trata como esposa y esposo, sino como hijos dentro del matrimonio. Porque el uno regaña al otro y el otro lo regaña al otro. Ambos toman su orgullo, ambos toman sus utensilios y comienzan a herirse, y no suplen las necesidades de su cónyuge. Algunos podrían decir que es difícil que un esposo ame a su esposa y su esposa lo respete. Muchos podríamos decir que es muy difícil, porque dicen: no, tú no la conoces como es así, es asada, es cocinada, me hace esto, me golpea o alguna cosa. Y la mujer va a decir: no, ¿cómo quieres que lo respete si hace esto, si es aquello, si es un inútil? Pero ahí estamos
aferrándonos a nuestro orgullo, estamos pensando solo en nosotros mismos y no pensando en la otra persona. Porque qué difícil es cuando un esposo llega del trabajo. Hay problemas dentro de la familia, los hijos, el matrimonio, sí. Pero qué tan difícil es pasar de pelear a decir, no, es que tu hijo es esto, tu hijo es aquello, pasa esto, a pasar a un, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo estás? Hay problemas, pero luego lo discutimos. ¿Por qué no podemos hacer eso? Evitar problemas y decir, luego lo discutimos. ¿Por qué? Porque durante ese proceso, ese tiempo se va calmando, va pasando, el esposo también va bajando los humos, la esposa igual, y entonces pueden sentarse a esa mesa donde Dios está supliendo las necesidades y decir, ok, tú qué necesitas y yo qué necesito. Y cada uno suple las necesidades del otro, siempre con lo que Dios les pone en la mesa. Nosotros no ponemos nada en la mesa, nosotros no dejamos nada en la mesa, lo único que podemos hacer en la mesa es sentarnos y agradecer a Dios por lo que Él está supliendo nuestras necesidades. Muchos podríamos decir que es difícil, como les digo, que un hombre ame a su esposa y su esposa respeta a su esposo, pero ambos son las extensiones de la sumisión en las que estamos llamados a vivir. Ambas acciones son dos caras de una misma moneda. Ambas acciones, hay muy poca diferencia entre los dos. Entonces, como les digo, un hombre tiene que entregar amor para que su esposa le responda con respeto. Entonces, por eso nos dice, esposa, respeta a tu esposo. No le quites autoridad dentro del matrimonio. No lo hagas quedar mal frente a otras personas. Respeta a tu esposo por lo que es. Muchas esposas conocen a sus esposos lo que han sido, lo que fueron, lo que han hecho, pero sus hijos nunca se llegan a enterar porque han decidido respetar a su marido y amarlo por lo que ahora es y no por lo que era antes. Yo me ponía ayer a pensar, como les digo, no fue fácil hacer el sermón, y decía, ¿por qué es tan difícil que dos personas que se van a casar, va a llegar a un matrimonio, se sienten y digan, mira, yo fui esto, yo fui aquello, yo hice esto, yo aquello, yo era de esta manera, si me vas a amar a mí así, de esta manera, y no tener problemas en el futuro, pues casémonos? Pero las cosas no son así, como digo, de la teoría a la práctica es un trecho muy largo que no siempre se va a dar. Como me ponía como ejemplo mi papá, que me dice, cuando uno arma un mueble, en el dibujo, en una computadora, todas las medidas calzan, todas las medidas dan. No hay que una parte está más grande, otra parte es más pequeña, porque esa solo es la teoría. Cuando hace tiempo que yo tuve que hacer unos muebles para mi hermana, en el programa yo dibujaba unos muebles y salían perfectos. Las medidas eran perfectas. Si yo necesitaba de 1,20 m, 1,20 m la pedía porque así me reflejaba. Pero en el momento de la práctica, cuando se pone un tablero encima, a veces faltan 2 milímetros o hay 2 milímetros de más. Porque así mismo es dentro del matrimonio. Dentro de la teoría a la práctica es muy distinto. Podemos decir, ok, vamos a conocernos, vamos a hablar de todo lo que nos ha pasado, pero nunca se deja de conocer a la otra persona. Porque todos los días esa persona está cambiando. Si hoy le gustan los bombones, mañana ya no le gustan. Si hoy le gustan las rosas blancas, mañana le gustan las rosas rojas. La persona está cambiando, uno como hombre cambia. Antes uno se quería vestir elegante, imponente, y ahora se viste de corbata, camisa de cuadritos, lentes, porque las personas van cambiando. Todos dejamos nuestras acciones, dejamos nuestras costumbres porque nos acoplamos a otra persona. Yo siempre pongo ejemplos de madera porque es lo que más sé y lo que más conozco, que cuando se cortan dos maderas nunca van a quedar iguales. El corte va a quedar preciso, sino que hay que limar esas partes
que no están bien para poder acoplarse a la otra madera y que no se encuentren esas líneas que nosotros encontramos en los muebles. De la misma manera, dentro de un matrimonio, tanto esposa como esposo deben limar todo eso que hay para poder acoplarse el uno al otro. Porque si nunca se llegan a acoplar, van a quedar huecos en medio de su matrimonio que esos van a producir que luego el matrimonio se rompa. La aplicación a lo que nos dice el apóstol Pablo es muy básica y su mensaje es muy práctico. Cuando miramos el matrimonio entre la iglesia y Cristo, nosotros decimos, es que es Cristo. Él pudo amar a la iglesia. Él sabía cómo amar a la iglesia. No, porque la clave ya nos la dijo, y la que es el amor desinteresado. Esa es la clave del amor entre la iglesia y Cristo, la misma que debe haber un matrimonio, el amor desinteresado. Y asimismo, como una de las claves es el amor desinteresado, la otra es la sumisión desinteresada. Servir a la otra persona sin esperar algo a cambio, sin esperar que esa persona nos dé algo, haga algo, diga algo o realice algo para nosotros. Por el contrario, el veneno que debilita, el veneno que mata, el veneno que rompe un matrimonio es el egoísmo. El egoísmo de cada cónyuge, cuando cada cónyuge no quiere dar su brazo a torcer y dar la razón a la otra persona. Realmente es así de simple, pero que sea simple no significa que es fácil. Yo pienso que dentro de una discusión, dentro de un problema que sea dentro de un matrimonio, si nosotros buscamos y nos sentamos a pensar, siempre dentro de una discusión hay una raíz de egoísmo, una pequeña raíz de egoísmo, porque estamos luchando algo de nosotros mismos, porque como son las peleas, tú me hiciste esto el 29 de abril del 2015 a las 9:15 de la mañana, estabas con zapatos azules, camisa roja, pantalón negro, me dijiste 12 palabras en las cuales usaste tantos verbos, tantas cosas, y así empiezan las peleas. Porque no se olvida de lo que ha pasado, porque no hacemos como Cristo. ¿Qué nos dice Cristo? Vengan a mí, entréguenme sus pecados y yo me olvidaré de sus pecados, los volveré blanca como la nieve. ¿Y de por qué no puede ser dentro del matrimonio? ¿Pasó algo dentro del matrimonio? Sí. Se pone en discusión, llega a un acuerdo, pero se olvidan de lo que pasó. No van a estarlo trayendo cada pelea y cada pelea el mismo problema. Porque se van a llegar a desgastar unos a otros. Una pregunta que yo tendría para ustedes como casados, porque yo no estoy casado, por eso eso es para ustedes, no para mí, por ahora. Dentro de su vida, dentro de su matrimonio, los invito a pensar, ¿hay algún egoísmo dentro de ustedes del cual deban arrepentirse? Como matrimonio, ¿hay alguna señal de egoísmo? ¿Hay alguna señal de algo que no quieren dejar ir dentro de ustedes, lo cual causa peleas dentro del matrimonio? ¿Hay alguna raíz de egoísmo? Tanto hombres como mujeres, piensen, si ustedes necesitan el día de hoy arrodillarse y lavar los pies de su amado o de su amada. No solamente estoy diciendo que le laven los pies, que huelen a pezuña, sino que se arrodillen y suplan las necesidades de su cónyuge. Si su cónyuge necesita atención, entreguemos atención. Si su cónyuge necesita, ¿sabes qué? No pasen mucho tiempo conmigo, que necesito hablar, esto está pasando, pues hagámoslo. A mí me impresionó como una persona que trabaja con nosotros, a pesar de que nosotros estábamos con demasiado trabajo encima, necesitábamos personal, un día el lunes decidió no ir. Así, o sea, y uno en la cabeza dice, ay, este vago que no quiere venir a trabajar. Pero el día martes nos explica el por qué no vino, porque la esposa le dijo, mira, tú de lunes a sábado trabajas, domingo pasamos en el mercado, en las cosas del hogar, y no me dedicas tiempo para mí.
Entonces él decidió, a pesar de que iba a estar ajustado económicamente, decidió un día no ir a trabajar para darle tiempo a su esposa. Eso es su misión. Despojarse, entregar, sacrificarse por su esposa para entregar lo que ella necesita, lo que ella pide. Jesús quiere encontrarnos donde estemos y usar nuestros matrimonios para reflejar hacia el mundo de la misma manera en que Cristo ama a su iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nuestros matrimonios como cristianos y otros matrimonios fuera de estar con Cristo? Es que nuestros matrimonios van a reflejar a Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice simplemente: amen de manera desinteresada y entréguense de manera desinteresada. Que soltemos este orgullo, porque ese orgullo es el que hace que las parejas se debiliten. Señor Dios Padre amado, gracias porque en esta mañana tú nos das a conocer, Señor Dios, que hay raíces de egoísmo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Como matrimonios, a veces tenemos peleas, dificultades, diferentes cosas que nos hacen desmayar, nos hacen caer, Padre amado, pero tú sé cuidando a estos matrimonios, tú sé, Señor Dios, mostrando tu vida, tu propósito, tu amor dentro de estos matrimonios para poder reflejar al mundo lo que tú eres, lo que tú nos has amado, así como tú has amado a tu iglesia. Te pido, Señor Dios, por estos hermanos, por sus matrimonios, ayúdalos a reconocer esas raíces de egoísmo y a tomar decisiones para poder resolver estas circunstancias y no caer, Señor Dios, en que se rompa un hogar. En nombre de Jesús, amén.